tardes. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que son el sistema de lazo abierto y el sistema de lazo cerrado. Voy a empezar definiendo qué es un sistema de lazo abierto y un sistema de lazo cerrado. Bueno, es un sistema integrado por una serie de elementos que actúan conjuntamente y cumplen un cierto objetivo. Esto quiere decir que los elementos que componen un sistema no son independientes, sino que están estrechamente relacionados entre sí y de forma que las modificaciones que se producen en uno de ellos pueden influir en los demás. Es un sistema también que mantiene una relación establecida entre la salida y la entrada de referencia. Comparándolas y usando la diferencia como medio de control, se denomina sistema de control realimentado o lazo cerrado. También existen dos sistemas de lazo abierto, en los cuales la salida no afecta la acción de control en esta sección. En esta sección veremos las características de cada uno de ellos y sus diferencias. En el sistema cerrado, sus características principales y elementos básicos lo componen 5 elementos. El primer elemento es el elemento de comparación. ¿Qué es esto? Es un elemento que compara el valor requerido o de referencia de variable por controlar el valor medido de lo que se obtiene a la salida y el valor requerido. El segundo elemento es el elemento de control. En este elemento decide qué acción debe de tomar o cuando recibe una señal de un error. El tercer elemento es el elemento de corrección. Este elemento utiliza para producir un cambio en el proceso al eliminar un elemento de error. El cuarto elemento es el elemento de proceso. El proceso de planta, es el sistema donde se va a controlar la variable. Y por último, que es el elemento de medición. Este elemento produce una señal relacionada con la condición de la variable controlada y proporciona la señal de realimentación al elemento de comparación para determinar si hay o no hay algún error. Seguimos. Que el sistema de lazo abierto, bueno, estos normalmente son los sistemas en los cuales la salida no afecta la acción de control. En un sistema de lazo abierto no se mide la salida ni la realimentación para compararla con la entrada. En cualquier sistema de control de lazo abierto, la salida no se compara con la entrada de referencia. Por lo tanto, a cada entrada de referencia corresponde una condición operativa fija. Como resultado da que la precisión del sistema depende de la calibración. Ante la presencia de perturbaciones, un sistema de control de lazo abierto no realiza la tarea deseada. En la práctica, en el control de lazo abierto solo se utiliza si se conoce la relación de entrada y la de salida, si no hay perturbaciones internas ni externas. Se divide este sistema que son de control realimentado y sus elementos básicos, que solo en este caso son 3. En el primero tenemos que es el elemento de control. Este elemento determina qué acción se va a tomar dada una entrada del sistema de control. En segundo elemento tenemos un elemento de corrección. ¿Cuál es este? Este es un elemento que corresponde a la entrada que viene del elemento de control e inicia la acción para producir el cambio de la variable controlada al valor requerido. El tercer y por último elemento es el proceso. El proceso o planta es el sistema que se va a controlar la variable. Seguimos. Vamos a comparar cuáles de los dos nos conviene utilizar en cualquier caso o en el caso más específico. Bueno, los sistemas de control, tanto cerrado como abierto, tienen tanto ventajas como desventajas. Las ventajas de tener una trayectoria de realimentación y por lo tanto un sistema de lazo cerrado en un lugar en un sistema de lazo abierto son: en primero tenemos que es más exacto en la igualdad de los valores reales y requerido para la variable. En el segundo tenemos que tienen menos sensibilidad a las perturbaciones. En el tercero, que son menos sensibles a los cambios de características de los componentes. Y cuarto, que la velocidad de la respuesta se incrementa y por lo tanto el ancho de la banda es mayor, es decir, el intervalo de frecuencias en los que el sistema se responderá. Y como desventajas tenemos que 1. Hay una pérdida de ganancia en cuanto a la función de transferencia de un sistema abierto, que se reduce a G,
y por una trayectoria de alimentación con una función de trayectoria h. Existe una gran posibilidad de inestabilidad, que es lo que mayormente frecuenta en estos casos. El sistema es más complejo y por lo tanto no solo más caro, sino más propenso a descomposturas. Tenemos algunos ejemplos donde se pueden utilizar estos. Un ejemplo es el automatismo fácil de entender, que es el que controla la temperatura de una habitación mediante un termostato. El termostato es un dispositivo que compara la temperatura e indica un selector de referencia con el existente en la habitación. En caso de que ambas no sean iguales, genera una señal que actúa sobre el sistema de calefacción hasta que la temperatura de la habitación coincide con la de la referencia. Este es un caso muy similar y que el cual podemos entender fácilmente porque lo usamos cotidianamente. Bueno, también les voy a explicar lo que son los modos de control aplicados en el caso de instrumentación. En los casos de los actuadores o elementos finales de control, puede hacer referencia a hacer correcciones en varias formas. En uno, tenemos en el caso de una válvula que puede abrir o cerrar instantáneamente. En el 2, podemos aplicar abrir o cerrar la válvula lentamente a una velocidad constante, mientras que se mantenga una desviación. Puede también abrirse una válvula de mayor grado cuando la desviación es más rápida, y puede abrir una válvula en un número de vueltas constante por cada unidad de desviación. Estas correcciones son hechas por el controlador en un sistema de industria. Se emplea básicamente en una o varias combinaciones en las cuales tenemos como posiciones o todo o nada, que es en el caso del on o off. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser proporcional o integral, o proporcional derivativo y proporcional integral derivativo. Bueno, pues de mi parte sería todo. Los actuadores. Un actuador es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica para la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Este recibe la orden de un regulador o controlador y en función a ella genera la orden para activar un elemento final de control. ¿Qué quiere decir esto? Los actuadores son dispositivos que brindan la posibilidad de transformar diferentes tipos de energía para generar algún funcionamiento dentro de un sistema. Usualmente los actuadores se utilizan en la industria para generar una fuerza mecánica a partir de distintos tipos de energía, como pueden ser la eléctrica, la neumática y la hidráulica. Esto quiere decir que estos tipos de energía los actuadores la transforman en una señal que dirigida por un regulador o controlador da una orden o señal a un elemento final de control para que éste realice dicha actividad. Un ejemplo de esto puede ser una válvula, que son elementos que influyen directamente en la señal de salida del automatismo, modificando su magnitud según las instrucciones que recibe de la unidad de control. Existen tres tipos de actuadores: los actuadores eléctricos, los neumáticos y los hidráulicos. Bueno, los actuadores eléctricos. La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación de los demás actuadores, ya que solo requiere de energía eléctrica como fuentes de energía. Y como en esta se utilizan cables para transmitir la electricidad y las señales, es altamente versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia que hay entre la fuente y el actuador. Existe una gran cantidad de modelos y es fácil utilizarlos con motores eléctricos estandarizados según la aplicación. En la mayoría de los casos es necesario utilizar reductores, ya que las corrientes que manejan las industrias son demasiado elevadas y debido a que los motores son de operación continua. El siguiente tipo de actuador es el actuador neumático. Los actuadores neumáticos son los mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico, aunque en esencia estos son iguales que los actuadores hidráulicos. La única diferencia es que los actuadores neumáticos utilizan la energía de aire comprimido y los hidráulicos la energía del líquido comprimido. En todo caso, el rango de compresión es menor para los actuadores neumáticos que para los hidráulicos.
además de que hay una pequeña diferencia en cuanto al uso y en lo que se refiere a la estructura del actuador en sí. Motivado a ser un elemento de suministro de energía, son diferentes de los empleados en los cilindros hidráulicos. Existe una clasificación en la cual aparecen los fuelles y diafragmas que utilizan aire comprimido y son considerados como actuadores de efecto simple. Esta clasificación se utiliza dependiendo al uso del actuador y a las características de su estructura. Se clasifican en actuadores de efecto simple, actuador de cilindro neumático, actuador de neumático de doble efecto, actuador con engrane y cremallera, actuador con engrane y doble cremallera, motor neumático con veleta, motor neumático con pistón, motor neumático multiveleta, motor rotatorio con pistón, actuador de ranura vertical, de émbolo, fuelles, diafragmas y músculos artificiales y el cilindro de efecto simple. A continuación, los actuadores hidráulicos. Los actuadores hidráulicos son los de mayor antigüedad y pueden ser clasificados de acuerdo a la forma de operación. Funcionan a base de fluidos a presión y existen tres grandes grupos. Bueno, como ya lo dijimos anteriormente, los actuadores hidráulicos y los neumáticos en esencia son los mismos, simplemente que los actuadores hidráulicos utilizan con fluidos a presión. El fluido más utilizado en estos actuadores es el aceite. El tipo de aceite depende y varía de acuerdo a las indicaciones del uso de este actuador. Los actuadores hidráulicos se dividen en tres grandes grupos: el cilindro hidráulico, el motor hidráulico y el motor hidráulico de oscilación. Bueno, en primero, el cilindro hidráulico, de acuerdo a su función, lo podemos clasificar en dos grandes grupos: de efecto simple y de doble acción. El primer tipo, o sea, el de efecto simple, es en el cual utiliza la fuerza hidráulica para empujar y una fuerza externa diferente a la hidráulica para contraer. El segundo tipo emplea la fuerza hidráulica para efectuar ambas acciones. El control de dirección se lleva a cabo mediante un solenoide y en el interior de esto posee un resorte que cambia su constante elástica con el paso de corriente. El motor hidráulico. En los motores hidráulicos de movimiento rotatorio es generado por presión. Igual lo podemos clasificar en dos grandes grupos. El primero es el de tipo rotatorio, en el cual los engranes son accionados directamente por el aceite a presión, y el segundo de tipo oscilante, en el cual el movimiento rotatorio es generado por la acción oscilatoria de un pistón o percutor. Este tipo tiene mayor demanda debido a su mayor eficiencia. Y el motor hidráulico de oscilación. Voy a hablar sobre los actuadores, cuáles son los tipos de actuadores, también los tipos de válvulas y los criterios de selección. De válvulas, hay muchos tipos de válvulas que serían las válvulas de control, válvulas de compuerta, también las válvulas de macho, válvulas de globo, válvulas de bola, válvulas de mariposa, las válvulas de diafragma, válvulas de apriete, válvulas de retención de columpio, válvulas de retención de elevación y por último las válvulas de desahogo. Los otros tipos de actuadores son el manual, el eléctrico y el neumático. El manual pues es el que todos los utilizamos así manualmente. El eléctrico son los que pueden estar alimentados por corriente continua o directa. Y el neumático es el que es aire o gas presurizado que provoca el movimiento de sus partes mecánicas. Son extensamente utilizados por su bajo coste. En caso de fallo, este es el más fácil de diagnosticar o reparar en la instalación, a diferencia de los otros actuadores que son eléctricos. Y su funcionalidad es abrir, cerrar, posicionar a un grado de cobertura, a modular en función de unas condiciones que pueden ir cambiando y el cierre de emergencia. Y otras características que estos actuadores tienen son a prueba de explosión, nivel de seguridad integral SEAL y protección de cierre IP y NEMA. ¿Qué tal? Soy David Muñoz. Yo les voy a hablar sobre controladores proporcionales. ¿Qué hace un controlador proporcional? Bueno, un controlador proporcional calcula la diferencia entre la señal de variable del proceso y la señal de setpoint, lo que vamos a llamar como error.
Este valor representa cuánto el proceso se está desviando del valor de setpoint y puede ser calculado como SP menos PB o como PB menos SP, siendo PB la variable del proceso y SP el setpoint, dependiendo si es que o no el controlador tiene que producir un incremento en su señal de salida para causar un incremento en la variable del proceso, o tener un decremento en su señal de salida para hacer de igual manera un incremento de PB o variable de proceso. De esta manera, como nosotros hacemos esta sustracción, se puede determinar si un controlador será de acción inversa o de acción directa. Este error se multiplica por un valor constante llamado ganancia, la cual es programada dentro del controlador. Este resultado más una cantidad de vías, entonces la fórmula de señal de salida quedará como la fórmula que se está mostrando en pantalla, en donde M es la salida del controlador, E es el error, que es la diferencia entre PB y SP, o la variable del proceso y el setpoint. KP es la ganancia proporcional y B son las vías. Frecuentemente la respuesta de un controlador hable del sistema sin error estacionario. Su ecuación descriptiva se está mostrando en pantalla, en donde T sub 1 es el tiempo de integración o reajuste y K sub C o KC es la ganancia del controlador. Ahora, sobre controlador proporcional derivativo. El controlador derivativo se opone a desviaciones de la señal de entrada, con una respuesta que es proporcional a la rapidez con que se producen estas. Se tiene que considerar que Y de t es la salida diferencial, E de t es el error, o se hace la diferencia entre medición y punto de consigna, PC. El PC o punto de consigna no es otra cosa más que el nivel deseado al que queremos que vuelva el sistema. T sub d o Td es el tiempo diferencial. Se usa para dar mayor o menor trascendencia a la acción derivativa. La salida del regulador se da por la fórmula que se está mostrando en pantalla. El dominio de Laplace de la salida del regulador es la segunda fórmula que se está mostrando en pantalla. Y por último, su función de transferencia es la siguiente. Ahora, si la variable de entrada es constante, no da lugar a respuesta del regulador diferencial. Cuando las modificaciones de la entrada son instantáneas, la velocidad de variación será muy elevada, por lo que la respuesta del regulador diferencial será muy brusca. El de la línea representa la ganancia y el intercepto representa el bias. Los controladores proporcionales nos dan la opción de decirle qué tan sensible deseamos que el controlador se comporte entre cambios en la variable del proceso PB y el setpoint SP. Entonces, aquí nosotros programamos al controlador para cualquier nivel de agresividad, por así llamarlo. La ganancia Kp de un controlador es algo que se puede alterar. En controladores analógicos tomará la forma de un potenciómetro, en sistemas de control digitales será un parámetro programable. Sobre controlador proporcional integral, el controlador proporcional integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado estacionario, provocado por el modo proporcional. El control integral actúa cuando hay una desviación entre la variable y el punto de control, integrando esta desviación en el tiempo y sumándola a la acción proporcional. El error es integrado, lo cual tiene la función de promediarlo o sumarlo por un periodo determinado, con el propósito de obtener una respuesta estable del sistema sin error estacionario. Su ecuación descriptiva se está mostrando en pantalla, en donde T sub 1 es el tiempo de integración o reajuste, y K sub C o KC es la ganancia del controlador. Ahora, sobre controlador proporcional derivativo. El controlador derivativo se opone a desviaciones de la señal de entrada. La salida del regulador se da por la fórmula que se está mostrando en pantalla. El dominio de Laplace de la salida del regulador es la segunda fórmula que se está mostrando en pantalla. Y por último, su función de transferencia es la siguiente. Ahora, si la variable de entrada es constante, no da lugar a respuesta del regulador diferencial. Cuando las modificaciones de la entrada son instantáneas, la velocidad de variación será muy elevada, por lo que la respuesta del regulador diferencial será muy brusca, lo que haría desaconsejable su empleo. El regulador diferencial tampoco actúa exclusivamente, sino que siempre lleva asociada la actuación de un regulador proporcional. La salida del bloque de control corresponde a la siguiente ecuación,
En la siguiente ecuación, Kp y Td son parámetros ajustables del sistema. Td es llamado tiempo derivativo y es una medida de la rapidez con que un controlador Pd compensa un cambio en la variable regulada, comparado con un controlador proporcional puro, que en el dominio de Laplace queda de la siguiente manera. Y por último, la función de transferencia del bloque de control PD será la siguiente. Bueno, esto sería todo. Gracias por su atención.